Hola, mi nombre es Pablo Lapostol, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente me desempeño como investigador en materias de ética, derecho e informática, especialmente en la intersección de estas tres disciplinas en materia de inteligencia artificial. Primero que todo quisiera agradecer al profesor Lucas Mitzeri y al profesor Manuel Atienza por la invitación que me fue extendida para poder participar en este seminario y discutir materias de ética digital. Igualmente, quisiera agradecer al GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez por permitirme desarrollar junto con ellos las investigaciones que presentaré a continuación. Vamos allá. La presentación se titula Derecho, Ética e Inteligencia Artificial. ¿Qué es lo que me interesa analizar en esta breve presentación? La interacción que se produce entre el derecho y la ética en la programación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué elementos de la teoría de ambas disciplinas, la filosofía del derecho, la reflexión ética y moral, pueden ayudarnos a determinar de qué manera concurren las reglas éticas y jurídicas en la programación de sistemas de inteligencia artificial? Primero que todo, intentemos definir inteligencia artificial. Esta es una cuestión sumamente discutida. Se aporta desde diversas disciplinas, desde la informática, desde la perspectiva técnica como base de la inteligencia artificial, pero el derecho y la ética, a medida que comienzan a interactuar con esta disciplina, también comienzan a aportar definiciones. Pero intentemos delimitar el concepto. Primeramente, tomemos la distinción que se realiza entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. ¿Qué es lo que se entiende por una y por otra? Por inteligencia artificial fuerte se entiende coloquialmente un sistema de inteligencia artificial, en cierto modo, autónomo, equivalente a lo que podría ser una persona humana en cuanto a su proyecto de vida o a la actividad que ésta realiza. Un sistema de inteligencia artificial verdaderamente autónomo. Tales sistemas de inteligencia artificial no existen actualmente. Pero algunos nunca llegarán a existir. ¿Con qué es lo que nosotros tenemos para trabajar? Nosotros tenemos para trabajar y con lo que nosotros interactuamos en materia de inteligencia artificial es con sistemas de inteligencia artificial débil. Esto es artefactos, sistemas que desarrollan labores específicas de manera sumamente inteligente, de manera que dan la apariencia de inteligencia. Un auto que se conduce solo con precisión, un robot que cocina de manera sumamente precisa, saca al auto del camino o saca al robot de la cocina y no pueden desarrollar de manera acabada esa actividad para la cual fueron programados. Entonces, ¿cuál es la mejor definición? ¿Cuál es la definición que nos permitiría englobar los distintos usos que se dan en materia de inteligencia artificial? En mi opinión, la mejor definición la aporta el grupo de expertos en materia de inteligencia artificial de la Comisión Europea. Estos definen los sistemas de inteligencia artificial como sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar acciones con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. Como vemos, esta definición engloba a los sistemas de inteligencia artificial dentro de la concepción de inteligencia artificial débil. Esto es, nos encontramos con artefactos o con instanciaciones específicas de estos sistemas con los que interactúan con personas y que toman acciones con las cuales nosotros nos vemos afectados de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo relevante de esta cuestión? La cuestión es cómo gobernamos estos sistemas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene tantos riesgos que pueden ser dañinos como existen riesgos que nos pueden reportar ganancias. O sea, un buen algoritmo que funciona en sistemas de salud puede ayudar a mejorar la atención de salud, como también puede perjudicarla, por ejemplo, al discriminar contra grupos marginados. O también puede darse el caso en materia bancaria, que se han dado casos en que existe discriminación en materia de otorgamiento de créditos, en que postulantes perfectamente legítimos de un crédito les son denegados debido a deficiencias en la programación. Entonces se hace necesario abordar esta cuestión, la cuestión del gobierno de inteligencia artificial. ¿Y cómo se gobierna? Es una cuestión que se discute. Normas técnicas, más bien vinculadas a materia informática, códigos de conducta para programadores, políticas nacionales y también internacionales en materia de gobierno de inteligencia artificial. Y también existen aquellos en los que nos detendremos muy especialmente, los estándares éticos o códigos de ética en materia de inteligencia artificial. La opción ética, como la denomino acá, tiene que ver con el diseño de códigos de ética, con el establecimiento de principios que establecen parámetros de gobierno de los sistemas de inteligencia artificial. Estos códigos, esta opción ética usualmente va aparejada del esfuerzo conjunto que realizan tanto filósofos o eticistas junto con personas más técnicas como ingenieros o informáticos.
ingenieros informáticos. Pero, ¿cómo es un código de ética? Un código de ética usualmente cuando es examinado lo que hace es desarrollar principios. Por ejemplo, la equidad, transparencia, responsabilidad y no maleficencia como principios éticos y morales que deben ser considerados dentro de estos sistemas de inteligencia artificial. Ahora, existe una gran proliferación de principios, pero usualmente los principios que son incorporados son aquellos que nosotros señalamos a continuación. O sea, un sistema de inteligencia artificial tiene que ser equitativo, ha de aportar resultados justos, también ha de ser transparente. O sea, nosotros como seres humanos debemos comprender o debemos ser capaces de conocer de qué manera se desempeña esta actividad o de qué manera toma las decisiones por las cuales nosotros nos vemos afectados. Y también responsabilidad. Nosotros debemos saber que la persona que despliega un sistema de inteligencia artificial será responsable de las acciones de este o que de una u otra manera no nos encontraremos sin resguardo ante una acción dañosa a un sistema de inteligencia artificial. La opción ética es una opción que ha tomado mucha fuerza y que ha visto empujado el desarrollo de la ética digital y en parte es porque nos encontramos acá discutiendo materias de ética digital. ¿Cómo aporta la ética digital al gobierno de los sistemas de inteligencia artificial? Pero observemos, ¿qué es lo que estamos intentando gobernar? Estamos intentando gobernar un sistema de inteligencia artificial que es una instanciación específica de una aplicación específica, de un sistema que desarrolla una actividad acotada, pero que a pesar de interactuar con el entorno no lo aprehende de la misma manera que lo hacemos nosotros los seres humanos. Lo que estamos intentando gobernar es la actividad de los seres humanos que desarrollan estos sistemas. Por tanto, cuando nos preguntamos a quién se dirigen estas normas técnicas, éticas o jurídicas, se dirigen a las personas que intervienen tanto en instancias ex ante, en el desarrollo, en el diseño y programación de estos sistemas, y en las instancias ex post, en la implementación y ejecución de estos sistemas informáticos. Donde nosotros nos detendremos especialmente es en la instancia ex ante, en el diseño y programación de los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque tanto las reglas éticas y jurídicas que pretenden gobernar los sistemas de inteligencia artificial concurren también en el diseño y programación de estos sistemas. Entonces, como señalamos, el gobierno de lo humano está considerado, se comprende tanto las normas éticas como las reglas jurídicas. Por tanto, como indicamos, el diseño y la programación también están gobernados por estas dos disciplinas, por el derecho y la ética. Entonces, ante la programación de un sistema de inteligencia artificial surge naturalmente la pregunta, ¿qué regla hemos de implementar? ¿Qué regla hemos de incorporar al código? Si es que hemos de incorporarla siquiera. ¿Por qué? Porque concurren ambos tipos de reglas, lo que hace que ante la expansión de la inteligencia artificial en nuestra sociedad sea muy válida la pregunta de cómo debemos resolver el conflicto entre estas reglas dentro de los sistemas de inteligencia artificial. Y esta es una cuestión sumamente debatida dentro de la teoría del derecho. No es una cuestión pacífica en lo absoluto. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros, una persona que no es abogado, al consultar cuál es el derecho vigente en un país, usualmente se le va a indicar un código, las leyes, los reglamentos y las sentencias de un determinado país. Esto no es algo que sea pacífico. O sea, el rol de la interpretación y el rol de la argumentación en la determinación del derecho hace que la labor de determinación de las reglas a partir de las disposiciones normativas que están vigentes en un determinado país sea algo no difícil de determinar, pero que es debatido, que es discutido, en el cual el rol de la interpretación jurídica y el rol de la argumentación jurídica ha tomado un rol sumamente preponderante en la actualidad y especialmente en la teoría del derecho actual. En este caso, una de las primeras maneras de abordar estas cuestiones es la relevancia de la teoría de las normas. ¿Qué teoría de las normas tiene el intérprete que está intentando determinar qué regla se programa o no se programa? ¿No? En el caso de un positivista jurídico que abogaría por la separación, quizás que abogaría por la separación entre el derecho y la moral, nos encontraríamos con alguien que limitaría el campo de acción o la interacción entre estos dos sistemas. En cambio, el naturalista quizás abogaría por una identificación tanto entre la ética y el derecho dentro de su concepción del derecho. Y también pueden existir intérpretes pospositivistas que abogan por una interpretación más conciliadora y más armonizadora de las reglas
que se están intentando incorporar dentro de estos sistemas. Pero nuevamente nos encontramos con la pregunta, ¿qué regla hemos de implementar? Y surge nuevamente cómo determinamos estas reglas, tomando la distinción entre reglas y principios. Como se señala Dworkin, las reglas tienen establecidas sus condiciones de aplicación de manera cerrada en un supuesto de hecho. O sea, por ejemplo, ante una regla de un auto que se conduce solo, sería sumamente fácil incluir dentro del código la instrucción del límite de velocidad. Probablemente programar un sistema de geolocalización que naturalmente debe estar incorporado y asociar con la ruta determinada el límite de velocidad que está establecido para tal territorio. Simplemente una cláusula if. Pero pensemos en la regla, pensemos en una prohibición que prohíba la entrada de los vehículos al parque. Un caso típico en la teoría del derecho actual, en la cual se discute, ¿incluye las ambulancias, por ejemplo? ¿Son solo vehículos motorizados? Ese tipo de regla o ese tipo de norma que nosotros identificaríamos que estaría en un supuesto abierto de interpretación, dado que las normas jurídicas se expresan de manera mediante el lenguaje, que tiene características de vaguedad y ambigüedad, por lo cual esta disposición normativa sería susceptible de interpretación y sería recomendable en algunos casos que la discusión, la disposición normativa no sea incluida dentro de la programación. E igualmente pensemos en la distinción que se hace entre casos fáciles y difíciles. Naturalmente, va a ser sumamente, en un caso fácil, como el límite de velocidad, determinar ex ante si se incluye o no la, la regla del respeto del límite de velocidad. En cambio, un caso difícil va a ser sumamente difícil determinar en el diseño, en la instancia ex ante de diseño y programación, de qué manera resolvemos. O es posible determinar de manera ex ante la asignación de un caso difícil, por ejemplo, ponderando de una manera adecuada los riesgos o los costos que tendría asociado la implementación de una u otra regla. Sea cual sea, en la instancia de programación se van a determinar de manera clara reglas jurídicas o la representación de reglas jurídicas dentro del código de estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Esto por qué es relevante considerarlo? Porque la ética y el derecho, o sea, estos códigos éticos y las reglas jurídicas cuentan con diferencias relevantes. La nota más distintiva, por ejemplo, entre la ética y el derecho, de la diferencia entre ambos es la fuerza obligatoria. La ética, como nota característica, la mayoría de los países occidentales no tiene fuerza obligatoria. Si el auto que se conduce solo traspasase el límite de velocidad, si es que su programación lo permitiese, podría ser sancionado mediante una multa, se aplicaría la fuerza ante la infracción. E igualmente el tema de las fuentes. En el caso de la programación de un sistema de inteligencia artificial, a cuál código ético hemos de subordinar la programación del sistema informático. Es muy difícil, la proliferación de códigos de ética que son sumamente vastos, ya van por los cientos, hace difícil determinar cuál es el código de ética que prima por sobre el otro. En cambio, el derecho cuenta con un sistema de jerarquías, con un sistema de fuentes y con las reglas para poder determinar qué regla procede a aplicar o no. En un caso, por lo que es posible encontrar de una manera más fácil la solución ante un caso incierto. ¿De qué regla hemos de implementar? Bueno, usualmente en la regla jurídica nos va a dar un indicador más preciso de cuál es la regla que tenemos que considerar. Entonces, así como vemos, existen diferencias entre la ética y el derecho respecto de su fuerza obligatoria. Así en el caso de conflicto o de duda frente a si se programa una regla ética o una regla jurídica, probablemente la posibilidad de sanción determine que proceda la programación de una regla jurídica primando por sobre una regla ética, porque la regla ética asistiría permitiendo precisar de mayor manera la regla jurídica. E igualmente respecto de la jerarquía de fuentes, los códigos éticos no cuentan con una jerarquía específica para poder determinar qué código ético prima por sobre cuál. Es más bien la autoridad que aporta la organización, el grupo de personas que lo dictan. En cambio, el derecho cuenta con reglas específicas para poder determinar qué reglas o qué principios son aquellos que se tienen que aplicar. También otras diferencias que existen entre la ética y el derecho, por ejemplo, son la vinculación a un territorio. Pensemos en el concepto de jurisdicción. El derecho vigente en un país, en el derecho moderno, está vinculado al territorio. O sea, nosotros podemos saber con precisión de mejor manera cuáles son las reglas o
si sabemos que nuestro sistema se aplicará en un determinado país, si deben incorporarse tal o cuales reglas que se encuentran asociadas a tal o cual territorio. E igualmente la especificidad y complejidad. Los códigos éticos, a excepción de ciertas disciplinas como la ética médica o la bioética, que son casos de ética de una mayor desarrollo, de mayor especificidad respecto de los casos sobre los cuales se pronuncian, son más bien principios vagos o que establecen ciertas reglas para poder determinar qué se hace en ciertos casos. Pero en el derecho encontramos con cuerpos, por ejemplo, técnicos o con normas administrativas o con normas de autorregulación que aportan una mayor especificidad o una mayor concreción del significado de las reglas que se están intentando gobernar. Entonces, ya terminando, ¿qué es lo que gobernamos entonces? Gobernamos la actividad de los humanos que están programando sistemas de inteligencia artificial y, por partida doble, también gobernamos estos sistemas. Pero usualmente la programación de las reglas va a estar subordinada a la posibilidad de representación de estas reglas en un sistema informático. E igualmente la determinación de estas reglas y de estas normas va a estar determinada por la interpretación que se puede hacer de las disposiciones normativas o de las disposiciones contenidas en un código de ética. De ahí la relevancia de la distinción entre la instancia ex ante y ex post. También la ética y el derecho se asisten tanto en la integración, por ejemplo, llenando vacíos los casos en que la norma jurídica no contemple todos los supuestos, o también en los casos de contradicción pueden existir casos en que haya que utilizar uno de los criterios que hemos mencionado anteriormente para determinar qué norma prima por sobre la otra. E igual hay que considerar que en la mayoría de los casos quienes desarrollan estos sistemas no son personas en el sótano de la casa de sus padres, sino que más bien son corporaciones o personas jurídicas que cuentan con espaldas, por lo que la alteración de reglas de responsabilidad es algo que resulta quizás no deseable o algo que se vería difícil. E igual, para los filósofos del derecho es muy interesante pensar cuáles son los casos difíciles en la programación, cómo concurre la lógica binaria y el lenguaje natural en la programación de estos sistemas. Entonces así la cuestión resulta en una discusión básica que es tan antigua como el derecho mismo, que es la discusión que existe sobre el sistema de fuentes. En definitiva, hemos de preguntarnos qué regla primará por sobre la otra, si es que ha de primar una por sobre la otra, o de qué manera se hará la relación entre ambas, la regla jurídica y la regla ética. Y en este caso, tanto la teoría moral como la teoría jurídica tienen mucho que decir, pero también tienen bastante que decir y es hora de que se sumen a la discusión las personas técnicas vinculadas al desarrollo de estos sistemas. Y habiendo dicho eso, agradezco a todos su atención, son mis correos de contacto, si quieren continuar la discusión, y les agradezco nuevamente por su atención. Agradezco nuevamente a la Universidad de Alicante, al profesor Lucas Mitteri y al profesor Manuel Atienza por la invitación que me fue extendida. Muchas gracias.